obviamente puede acudir a las otras administraciones a exigir. Entonces esto es algo fundamental que debe que estar en el plan recogido en varios sitios, ¿no? En la parte dedicada al derecho a la ciudad, algo fundamental, bueno, aparte de la paralización del Plan General de Ordenación Urbana, sobre todo que esto también es a coste cero y esto es algo fundamental, es esta idea de revisar las ordenanzas municipales que impiden el uso del espacio público y paralizar todas estas ordenanzas a favor de la libertad de expresión y de reunión, que es algo que hemos visto bien claramente cómo está ahí, incluso le hace falta objetar a la ley Mordaza y a todas las leyes que haga falta objetar. Y facilitar el uso de espacios, facilitar todo el uso de espacios, edificios, recursos públicos que están infrautilizados o directamente no utilizados y ponerlos al servicio de la ciudadanía. Toda es una parte que no requiere inversión inmediata, requiere voluntad política de la Becanas tenemos muchas nosotros. Pero bueno. En igualdad e integración social, medidas que tienen que ver con evitar y eliminar la represión a las personas migrantes y construir una Valencia que sea una ciudad refugio, una Valencia refugio, no solo para las personas migrantes, sino para todas las personas en riesgo de exclusión social que esperamos dejen de estar en ese riesgo a la implantación del plan. Y una última parte dedicada a participación ciudadana y democracia real, que supone poner en marcha mecanismos que han de ser la base fundamental de la acción de gobierno durante los 4 años. Obviamente, esto es iniciar algo, empezar con garantizar la participación ciudadana a partir de una serie de medidas y también que el propio plan de choque sea vigilado, digamos, por esas mismas instituciones ciudadanas, ¿no? Esa es la cuestión y tal como está planteado. ¿Tenéis algo que plantear? Pues